Entonces, quiero que te grabes en tu corazón hoy, si eres de los que cópiate 7 mensajes muy importantes que el Señor predicó cuando vino a la tierra y estuvo en vida. Y aún durante el tiempo de los apóstoles estuvieron predicando ellos. Número 1 fue la unión. Número 1, un mensaje muy importante para el Señor en aquel entonces, durante el tiempo de Él y aún durante este entonces, fue la unión. Número 2, como dijiste, Roberto, el amor. Número 3, el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque venir a la iglesia, trabajar para el Señor, se hace con amor y se hace con pasión, pero es un trabajo más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, van 3, la unión, el amor, el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Jesucristo dijo que Él repartió dones. A uno dio 5, a uno dio 4, a uno dio 3, a uno dio 2 y a uno dio 1. Y le dijo, vayan y trabajen, vayan y negocien. Entonces, para el Señor es importante el trabajo de su obra. Como número 4, uno de los mensajes más importantes para el Señor fue el crecimiento. Nosotros tenemos que crecer en el Señor. Número 5, la dependencia total de Dios. Si una persona no depende de Dios, estamos fritos. Esos fueron mensajes importantes del Señor Jesucristo. La dependencia total de Dios. Número 6, la palabra. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es importante para Jesús? La palabra. Jesucristo dijo, mirad que nadie los engañe. Amén. Y como único nosotros no somos engañados es conociendo la palabra. Y el tercero, obviamente, y el tercero no, el séptimo, y es el más importante de todo, es nos enseñó a la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque sin la persona del Espíritu Santo, ninguno de los 6 que vimos anteriormente sirviera de nada. Amén. Amén. Entonces son 7 enseñanzas importantes, escuchen esto, para nuestro Señor y para la iglesia. La unión, el amor, el trabajo, el crecimiento, la dependencia total de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Y entre todas estas que el Señor enseñó, escuchen esto, hay una muy importante. ¿Ustedes saben cuál es también? Nacer de nuevo. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. Ahora, lo que nos pasa siempre, o le pasa a muchas personas, ¿verdad? Vamos a ver en este caso Nicodemo, que era un anciano, era un príncipe, un principal de las sinagogas, del templo de aquel entonces, le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo es posible que una persona siendo vieja nazca otra vez? Amén. Y Jesús le dice, ese no es el nacimiento que me estoy refiriendo, Nicodemo. El nacimiento que me estoy refiriendo es el nacimiento que es por el Espíritu y es por el agua. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, vamos a Juan, capítulo 3, versículo número 1. Juan, capítulo 3, el versículo número 1. Marisa, yo te voy a avisar cuando me ayudes a leer, ¿me oíste? Porque hoy vamos a leer, escuchen esto, hoy vamos a leer una porción bien extensa de la palabra del Señor. Vamos a leer hoy capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y el capítulo 16 de Juan. Y hoy vamos a entender algo muy maravilloso y muy importante acerca de estas 7 enseñanzas que son muy importantes para el Señor Jesucristo y para nuestra vida propia evangélica, nuestra propia vida cristiana. Amén. Juan, capítulo 3, versículo número 1. Vamos a empezar a leer y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la dirección del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando aprendimos acerca de la expresión de Jesús, de cierto
de cierto os digo. ¿Se acuerdan de esa predicación, de esa palabra? Amén. Entonces Jesús está diciendo que esto es muy importante. No tiene otra manera de interpretarse. Y es un cumplimiento profético en los hombres. Dice, de cierto os digo, que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dijeses, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, habiendo entendido este capítulo número 3 y todas estas cosas que estaba explicándole Jesús a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, acerca de la importancia de creer en Jesús, acerca de la importancia de creer en el testimonio de Jesús, una de las epístolas de Juan dice que el que no ha creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo le ha hecho a él mentiroso. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, qué importante es para Jesús estas 7 enseñanzas importantes para él: la unión, el amor, el trabajo, la obra, el crecimiento, la dependencia de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver, escuchen esto, hoy vamos a ver esos 4 capítulos, capítulo 13, capítulo 14, que son muy importantes. Yo diría que son el corazón, aleluya, yo diría que son el corazón, escuchen esto, yo diría que son el corazón del Evangelio de Juan. Estos 4 capítulos de Juan 13, 14, 15 y 16, yo diría que son el corazón del Evangelio de Juan. Amén. Un evangelio amoroso, un evangelio que casi todo el mundo lo puede entender. Amén. Y más lo vas a entender cuando tengas al Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué lindo. Qué importante es para nosotros, escuchen esto, que estamos dentro de la iglesia, amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo cuando habló del amor, escuchen esto, Jesucristo cuando habló del amor que se puede expresar entre nosotros. Habló del amor cuando nosotros estamos juntos. Amén. Habló de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a la gente de allá afuera, tratarlas con respeto. Amén. Pero cuando Jesucristo habló del amor juntos. Amén. Y para eso vamos al capítulo 13 de Juan, el versículo número 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesucristo estaba dando estos mandamientos y estaba enseñando acerca de esto, estaba enseñando acerca del amor, pero personas que están juntas. Escuche esto, para Jesús, si es importante que nosotros amemos al de afuera, ¿cuánto más al que está adentro? ¿Cuánto más al que está cerca? ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, para el Señor es importante la enseñanza de el amor. Bendito sea Jesús para siempre. Vamos a Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entiendan algo importante. Escuchen esto, para entrar entonces en la lectura que vamos a leer extensa ahora de este Evangelio de Juan. Amén. Es importante para Jesús. Vuelve a leerme el versículo 26, Marisa. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces miren, para el capítulo 15, como Jesús está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que el cual nos guiará, ¿qué? A toda la verdad. Lo enviará Jesús, el cual procede ¿de quién? Del Padre. Amén. Verso 27, Marisa. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde ¿qué? Desde el principio. Entonces, ¿qué fue lo que les dije ahorita? ¿Cuáles fueron las 7 enseñanzas más importantes de Jesús? La unidad. Estos discípulos estuvieron con Jesús ¿desde cuándo? Desde el principio. Amén. Para poder recibir de parte de Dios, tiene que haber unidad, ¿sí o no? Cuando el Espíritu descendió el día de Pentecostés, estaba una iglesia ¿qué? Unida. Dice, unánimes en oración. Amén. Unánimes en amor, comprendiendo y entendiendo lo que Jesús había mandado. Amén. Manténganse unidos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Qué lindo. Entonces, dice que vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Ahora entonces sí vamos a entrar en la lectura extensa que vamos a hacer. Y yo quiero que pongas atención bien a lo que vamos a leer. Yo quiero que tú lo leas en tu Biblia juntamente conmigo. Que lo leas. Amén. Vamos a leerlo. Marisa, vamos a leer el capítulo 13 completo y solamente hazme pausa donde te diga que me pauses. Presten atención y bien oído a esto, porque como les dije, estos 4 capítulos que vamos a leer, para mí, son el corazón del Evangelio de Juan. Amén. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Para un momentico. Entonces, fíjense lo que está haciendo Jesús. Amén. Jesús se levantó de la cena, se levanta de la cena, estaba cenando con sus discípulos, se levanta y se quita su manto. Se quitó su manto. Lo puso en un lado y cogió una toalla, diríamos hoy, se la enroscó y agarró una palangana, un cubo, una vasija con agua y cogió una toalla y se puso a lavarle. El Señor, el Maestro, se quitó sus ropas y el Maestro y se puso a lavarle los pies a los discípulos. A ver, levántame tu pie para acá. Y se puso a lavarle los pies a los discípulos y se puso a secárselos después. Cuando llegó no estaba Pedro. Pedro le dijo, Señor, ni sueñes, no pienses que me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, hijo mío,
lo que yo hago ahora quizás no lo entiendes, pero después lo entenderás. Porque es imposible que a la mente humana, el más grande se baje a ser más pequeño. Es imposible que a la mente humana un jefe se tire a ser un empleado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Es imposible. Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de Dios. Y Pedro le dice, mira, lávame hasta la cabeza si quieres. Porque Pedro sabía que no quería perder el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marixa. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Para un momentico. El que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies. Escuchen esto. ¿Por qué? Escuchen esto. Jesús ya les había hablado muchas veces acerca de la palabra, acerca del evangelio. Ya Jesús les había hablado. Y Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Pero hay uno solo de ustedes que no está limpio todavía. ¿Sigue leyendo, Marixa? Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Dice que los discípulos le decían a Jesús, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien hacéis porque lo soy. Soy el maestro y soy el señor. ¿Sigue leyendo, Marisa? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, si yo siendo el Maestro, el Señor, os he lavado los pies, yo les he dejado ejemplo. Para que así como yo le he lavado los pies a ustedes, ustedes también se lo laven a cada uno de sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marixa. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para un momentico. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos míos? Que si la vida de Cristo mora y vive entre nosotros, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando yo te la hablo, por ejemplo, que soy el pastor de la iglesia, cuando te la hablo, tú tienes que recibirla, sabiendo que es de Dios, no, recibirla. Porque si la recibes, no recibes mi palabra, recibes la de Cristo. Y si la recibes a Él, recibes al que envió a Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Por eso es importante predicar la palabra en la iglesia. No podemos desviarnos de predicar la palabra. No podemos desviarnos a predicar filosofías y cuentos de hombre, manipulación y sentimientos humanos. Amén. Hay que ser humilde y dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no hacer lo que le da la gana a otros espíritus burladores, engañadores que se meten dentro de la iglesia a predicar tonterías y estupideces. Amén. Sigue, Marixa. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio y Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto.
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos lo que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos de los otros. Para un momentico. Entonces fíjense que el verso 33 dice, a donde yo voy, vosotros todavía no podéis ir. Amén. ¿Y qué le dio Jesús para que pudiésemos permanecer juntos en ese tiempo hasta que partamos o el Señor llame a su iglesia? ¿Qué dio? ¿Dio qué? ¿La señal de qué? Del amor. De mantenernos unidos por la señal del amor. Amén. Fíjate que no dice señales de milagros, no dice señales de otra cosa, dice la señal de qué? De el amor. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si se aprenden a amar los unos a los otros. ¿Sigue, Marix? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pues le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, para un momentico ahí. Ahí vamos a dar la pausa. Entonces, vemos en este capítulo, escuchen esto, la necesidad, escuchen esto, la necesidad de número 1, la unidad, la necesidad del trabajo y la necesidad del amor. 3 enseñanzas en un mismo capítulo. Amén. La unidad, el amor y el trabajo en conjunto. Amén. Si no tenemos estos 3 elementos principales para edificar, para trabajar para el Señor, no vamos a ningún lugar. Como iglesia, como cuerpo, no vamos a ningún lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué importante es para Jesús estas enseñanzas dentro de un cuerpo ministerial. La iglesia es un cuerpo celestial, es un cuerpo espiritual, pero como iglesia local somos un cuerpo que estamos acá, amén, como hay iglesias en diferentes lugares, amén, y Jesucristo demanda estas enseñanzas para la iglesia, para que crezcamos saludablemente, para que podamos edificar saludablemente, para que puedas entender el verdadero propósito y la necesidad del nacimiento, la salvación y la vida eterna. Si no entendemos estos elementos que el Señor enseñó, no podemos entender el verdadero elemento de la salvación y la vida eterna, hermanos míos. ¿Están acá? Amén. Entonces, ahora vamos a leer ahora el capítulo 14. Y yo quiero que tú entiendas algo. Yo te voy a ayudar a leer este capítulo 14, Marisa. Después tú me lees el 15, para que descanses la voz un poco. Escuchen esto. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. El capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 no son 4 capítulos diferentes. Originalmente es un solo contexto. No están separados. Amén. Escrituralmente, en las escrituras originales, cuando se escribió la Biblia, los 4 capítulos que nosotros leemos hoy como capítulos están unidos. No hay separación de ellos. Amén. Entonces, vamos a leer el capítulo 14 de Juan. Después que Jesús le dice a Pedro, cuando cante el gallo o antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Mira la exhortación de Jesús, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque donde yo estoy, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dice, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí viene otra vez, de cierto os digo, el que cree, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo me verá más, no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama mi palabra no guardará. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ¿qué dice? Habréis regocijado porque ¿qué? He dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más que dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces, en este capítulo 4, ¿cuál es la enseñanza que vemos de parte de Jesús? En este capítulo 14, perdón. ¿Cuál es la enseñanza que vemos de parte de Jesús? La necesidad, hermanos míos, escucha esto, la necesidad y una dependencia total del Padre. La necesidad del creyente tener el Espíritu Santo. Porque dice que cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Y está hablando de que cuando tengamos ese Espíritu Santo, pidamos al Padre y Él nos va a dar y Él nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en este capítulo 14 es la necesidad de la dependencia total de Dios. Hay hermanos, hay cristianos, hay creyentes, yo los conozco, que dicen que dependen de Dios, pero sus obras no muestran que dependen de Dios. Por eso fue que Jesucristo dijo, escucha esto, creed en mí, creed en Dios, creed en mí. De otra manera, creéis por las obras que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dependía totalmente de su Padre.
Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Padre. Así es en nosotros. Amén. Por eso es que las 7 enseñanzas más importantes de Jesús son esas: la unión, el amor, la palabra, el trabajo, el crecimiento. Amén. ¿Estamos acá? Qué lindo. Entonces vamos ahora al capítulo 15. Y vamos a entender en el capítulo 15. Marisa, y ayúdame a leer en el capítulo 15. ¿Cuál es la enseñanza dentro de estas 7 enseñanzas que el Señor nos enseña, que son importantes para Cristo? Marisa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Para un momentico, quiero que vayan entendiendo, porque ya vimos la unidad, el amor, el trabajo. Ahora vimos la dependencia total de Dios y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora que vamos a ver el crecimiento, que es el ¿qué? El fruto en nuestras vidas. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. ¿Qué cosas son los pámpanos, Roberto? Los pámpanos son las ramas de un árbol. Y la vid es el tronco de un árbol verdadero, un árbol frondoso. Amén. ¿Sigue, Marisa? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para un momentico, ¿qué les dije ahorita? Que la palabra de Dios, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos limpia. Por eso fue que le dijo Jesús a Pedro, ya vosotros estáis limpios, lo único que necesitas es que te dejes lavar los pies. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Sigue, Marisa? Permaneced en mí y yo en vosotros. Para un momentico, ¿la dependencia de qué? De permanecer en Cristo, la necesidad de permanecer en el Señor. Permaneced en mí y ¿qué? Y yo en vosotros. Amén. Si no, no hay crecimiento para el cristiano. Si no, no hay crecimiento para el Hijo de Dios. Para nosotros que hemos creído en el Señor, no hay crecimiento. Permaneced en mí y yo en vosotros. No es que tú digas que yo permanezco en Cristo, porque hay personas que dicen que permaneces en Cristo. Pero lo más importante no es que tú sepas que permaneces en Él, sino es que tú sepas que Él permanece en ti. ¿Estamos acá? Cuando Él permanece en nosotros, y eso es lo más importante en nuestras vidas, entonces nuestras vidas empiezan a cambiar. Nuestras vidas empiezan a ser transformadas por la necesidad del Padre en nuestras vidas, por la necesidad del agua viva que Jesucristo nos suministra a nuestras vidas. Amén. ¿Qué, Marisa? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y le echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, ¿permaneced en qué? En mi amor. Si guardad mis mandamientos, mi amor permanece en vosotros. Entonces, ¿cuál es la importancia de la dependencia de Dios en nuestro Padre? Que el amor de Él permanezca en nuestras vidas. Si nosotros no aprendemos a depender totalmente de Dios, ese amor se enfría. Ese amor no puede vivir. Ese amor no se manifiesta en nuestras vidas. No se manifiesta. Por ende, no vamos a poder crecer. Vas a crecer supuestamente tú en tus fuerzas, pero no vas a crecer en la gracia y el favor de Dios. ¿Estamos acá? ¿Sigue, Marisa? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para un momentico. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Cumplido. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que estamos leyendo ahora, todo lo que hemos leído de las 7 enseñanzas más importantes del Señor Jesucristo, es para que se cumpla ¿qué? El gozo de Dios en nuestras vidas. Si no aprendemos a crecer en estas 7 enseñanzas importantes que Cristo enseñó a nuestras vidas,
ese gozo jamás puede ser cumplido en nuestras vidas. Dice, estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. ¿Qué habló él? La palabra, la dependencia de Dios, el trabajo en unidad, el amor, el crecimiento, la importancia de recibir y tener el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, pídalo a Dios y te lo dará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marix? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Miren la importancia del crecimiento. ¿No dijimos que una de las enseñanzas más importantes de Jesús es el crecimiento? El crecimiento de los frutos. Si vuestros frutos permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis al Padre y Él os dará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí están acá? Miren esto. Y no es para gloriarme yo. Si en algo me glorío en Jesucristo. Me glorío en el Señor, como decía el apóstol Pablo. Yo he tenido testimonio, escuchen esto, testimonio de que yo le he pedido algo a Dios en el momento, y en el momento Dios ha respondido. Así, en el momento Dios ha respondido. En los próximos 2 minutos, en los próximos 3 minutos, Dios ha respondido. Yo lo he visto. Y eso es parte del cumplimiento de esa profecía, de esa palabra de Cristo. Si los frutos permanecen en ti, pide lo que quieras a Dios y Él lo dará. Ahora, no es que tú pidas tu capricho, tu antojo, pide para la gloria de Él. Y se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marix? Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí va otra vez, la importancia del amor. ¿Cuántas veces hemos visto el amor ya en estos capítulos que hemos leído? Capítulo 13, capítulo 14 y en el capítulo 15 hemos visto la importancia del amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Para un momentico. Entonces la importancia, aquí ahora vemos la importancia de ¿qué? De la unidad. ¿Cuál es la unidad? Escuchen esto, hermanos míos. El mundo no reconoce la vida cristiana. No reconoce a Jesucristo. Las personas que no han creído en Jesucristo. Las personas que no, por ejemplo, vamos a verlo así de esta manera, que no han sido añadidas a una congregación, a una iglesia. Escuchen esto, muchas personas, amistades, amigos del mundo, nos aborrecen. ¿Cómo es que nos aborrecen? Te critican. Ahora te volviste religioso, ahora te volviste cristiano. Por eso es que Jesucristo enseña la importancia de la unidad. Amén. En la unidad es como único tú y yo vamos a poder permanecer siéndole fieles a Dios. Amén. Permaneciendo en amor. Porque si te separas un poquitico, te separas del tronco de la vid. Ya no eres más rama, eres un pámpano que estás siendo echado fuera. Te estás yendo fuera, porque el mundo critica, el mundo te dice que eso es cristianismo, eso no es verdad. Mira, los cristianos son unos falsos. Es verdad que hay muchos cristianos que son de doble cara, son de, como decía un buen cubano, cara de tablas. Es verdad que los hay. Amén. Y eso es bien decirlo. Hay muchos cristianos que son careguantes también. O cristinos, no son cristianos, son cristinos, pero no cristianos. Amén. Pero la unidad que Cristo enseña es la verdadera unidad. El amor, la confraternidad, ¿cómo se dice la palabra? Confraternidad del amor perfecto. Jesucristo dijo, vosotros sois perfectos, estáis perfectos. Vosotros no tenéis necesidad de nada, solamente de la unión, la unidad que trae el Espíritu Santo. Amén. Miren todas las enseñanzas importantes que enseña Jesús en estos capítulos. Ustedes saben por qué el Señor me permitió o le ha placido en su corazón traernos esta enseñanza, porque muchas veces nosotros leemos parte del Evangelio, pero no lo leemos todo completo. Y cuando tú vienes a entender algo de verdad, cuando tú lees todos estos capítulos juntos, lo empiezas a leer y tú dejas que el Señor te guíe y tú dejas que el Espíritu Santo te guíe y tú dices, wow, qué lindo es el Señor. Amén, que nos ha dejado su palabra y nos ha enseñado estas siete enseñanzas importantes que son muy terriblemente importantes para Jesús y para nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Sigue, Marisa?
Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Escucha, si a Jesús, que fue el Hijo de Dios, o que es el Hijo de Dios, que se quitó sus vestiduras, dejó su gloria atrás para venir a ser como nosotros, le lavó los pies a sus discípulos. Si de Jesús hablaron, Jesús le dijo, no te maravilles de que hablen de ti. No te maravilles de que hablen de ti. Si de mí hablaron, si a mí me persiguieron, a vosotros también los perseguiréis. Y muchas veces nosotros, nos ponemos a llorar y ponemos a sufrir porque me están diciendo, me están criticando y me están... Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Cualquier cosa que digan en contra tuya por convertirte y recibir a Cristo en tu corazón y vivir una vida cristiana, cualquier cosa que te digan es mentira delante de los ojos de Dios. Hasta tanto esa persona no se arrepienta, sigue siendo un mentiroso delante de Dios. Y tú sigues siendo verdadero para Dios. Amén. Sigue, Marisa. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sigue, Marisa. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni los hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, y quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Para un momentico. Ahora miren la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, terminando el capítulo este. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vuestras vidas, Él dará testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces, todo aquel cristiano, cristino, cara de tabla, cara de guante o cara de lo que sea, escucha esto, que no esté dando testimonio de Jesús, está siendo un mentiroso. Por eso es que para Jesús la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas es, como número uno, que Él testifica de Jesucristo. Tu vida es un testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos están acá? No tiene nada que ver con tus errores, con tus debilidades, o quizás el proceso por el que estás pasando de crecimiento, no yendo para atrás o estancado. Cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, empieza a testificar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, tu corazón, ¿tú sabes qué le pasa a tu corazón? Cuando tú lees las Escrituras, como me pasó a mí leyendo esto, escucha esto, tu corazón empieza a remolotear como si hubieran mariposas en tu corazón. Tu estómago empieza a remolotear como si hubieran mariposas en tu corazón cuando una persona está enamorada por primera vez. ¿Te has enamorado alguna vez por primera vez, Roberto? Así mismo pasa cuando viene el Espíritu Santo. ¿Te has enamorado alguna vez, Marixa? ¿Te has enamorado? ¿Estuviste enamorado? ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? Escuchen esto, así mismo pasa cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú lees las Escrituras, tu corazón remolotea. Cuando tú lees las Escrituras, tu estómago remolotea. Porque Jesús puso un ejemplo de una mujer cuando está embarazada. Así será el Espíritu Santo en ustedes. Una mujer cuando está embarazada, siente el bebé dentro de él, lo ve dentro de él, pare, y la mujer siente sus dolores. Y cuando dice que pare al bebé, cuando lo pare, dice que ya no se acuerda más de sus dolores por haber traído una criatura al mundo. La felicidad y el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Esto os he dicho para que vuestro gozo sea cumplido en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas acerca de la enseñanza de Cristo es que Él da testimonio de nosotros. Qué importante era para Jesús la enseñanza acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Sigue, Marixa? Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra vez Jesús afirma la importancia de la unidad. Primero habla del Espíritu Santo y en el último verso, versículo 27, dice: vosotros también daréis testimonio de mí porque habéis estado conmigo ¿desde qué? Desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Desde que nosotros comenzamos esta obra que el Señor nos llamó, mi hermano Denis, mi hermana Marixa, son los únicos que han estado con nosotros desde el principio y han dado testimonio de que han estado con nosotros desde el principio. Es un ejemplo que les pongo. Amén.
Entonces, qué importante es para Jesús la unidad. ¿Cuántos dicen amén? La unidad testifica de lo que hace Cristo. La unidad, por la unidad fue que descendió el Espíritu Santo. Estamos acá. Entonces, qué importante es la unidad, mi hermano, en una obra, en una iglesia, como cuerpo local acá, para Cristo. Dice, vosotros habéis estado conmigo desde el principio y vosotros también testificaréis de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Nuestra hermana Beatriz también. Amén. Ella también ha estado, desde que llegó a la casa, estuvo con nosotros siempre. Todos acá hemos tenido un poquitico de bajas y altas, pero hemos estado siempre firmes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Vamos a Juan, vamos a hacer una pausa un momentico antes de leer el último capítulo. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Estamos ahí? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Dos ejemplos. Yo he venido para que tengan vida. Esa vida o esa expresión es la vida eterna. Y la segunda, no solamente para que tengan esa vida, sino para que el tiempo que vivan acá en la tierra lo vivan en abundancia. ¿Cuál es esa abundancia? ¿Prosperidad financiera? No. Es una vida espiritual, es un crecimiento, porque el Evangelio de Juan habla más del crecimiento y la importancia del fruto espiritual que de cualquier otra bendición. El ladrón, el enemigo vino para hurtar, vino para matar, vino para destruir familias, para destruir iglesias. El enemigo a veces se mete dentro de la iglesia para dividir una iglesia. ¿Estamos acá? ¿Tú sabes cómo es que una iglesia no se divide? Es que el cuerpo esté unido. El fundamento esté unido. Amén. Es como Satanás no puede dividir una iglesia porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué importante es para Cristo la unidad. Qué importante es para Cristo el crecimiento, el fruto, la palabra, el amor, el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo. Qué lindo. Vamos al capítulo 16, vamos a leer el capítulo 16. Yo voy a leerlo, Marixa. Y ahora que va Jesús vuelve a reafirmar y dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que yo os lo había dicho. ¿Qué dice? Os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Entonces dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza han llegado a vuestro corazón. Escuchen esto. Dice que Jesús, explicándole estas cosas a sus discípulos, tristeza había cogido los corazones de los discípulos. ¿Por qué Jesús dijo, me voy para el Padre, ya no voy a estar más con ustedes? Dice que tristeza vino a su corazón. Mira lo que dice el verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto, dice, voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis recibir. Pero cuando el Espíritu, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir.
Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la importancia de la enseñanza del Espíritu Santo? Que Él es el que glorifica a Cristo. Él no habla por su propia cuenta. Él habla todo lo que habla del Padre, todo lo que oye del Padre, eso es lo que habla el Espíritu Santo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Dice, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque voy al Padre. Dice, decían pues, ayúdame Marisa, verso 18. Decían pues, ¿qué quiere decir? Con todavía un poco no entendemos lo que habla. Jesús estaba hablando y los discípulos se quedaron sin entendimiento. ¿Sigue Marisa? Jesús reconoció que quería preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco si me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Para un momentico. Dice, pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces miren en esta parte ahora del capítulo 16, como Jesús enseña lo que te dije ahorita. Dice, vosotros estáis tristes ahora porque ustedes no entienden, como he dicho, voy al Padre, voy y vengo, a donde voy ustedes no pueden ir. Y están tristes porque me voy. Pero Jesús les explica la necesidad de la importancia de que Él, ¿por qué tenía que irse? Si Jesús no se iba, no podía venir el Espíritu Santo. Amén. Y dice, cuando Él venga, escuchen esto, cuando Él venga, al principio que yo me voy, 10 días después descendió, después de la ascensión de Cristo, fue que descendió el Espíritu Santo. Durante esos días ellos quizás estaban tristes, porque el Señor todavía no había venido. Ellos estaban esperando que viniera el Señor. Ellos estaban esperando el Espíritu Santo. Amén. Dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es imposible que nosotros podamos estar tristes. ¿Están acá? Es imposible. Podemos estar angustiados, podemos estar en tribulación, podemos estar en batallas, en luchas, en lo que sea, pero no estaremos tristes. Amén. Porque es como una mujer embarazada que cuando está dando a luz tiene dolores de parto durísimo, pero cuando pare se le olvida. Miren con la sabiduría que Jesús enseña, que pone el ejemplo de una mujer pariendo. Ustedes son mujeres, han parido ustedes. Amén. Y saben los dolores de un parto, ¿sí o no? Cuenta la ciencia de que si un hombre tiene dolores de parto, se muere. No lo aguanta. Amén. No lo aguanta. Entonces mire con qué Jesús compara la venida del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al principio hay tristeza, pero después va a haber gozo. Dice, os he dicho estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Sigue Marisa. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Para un momentico. Ahora miren la importancia. Escuchen esto, otra importancia. Dice, el Padre les ama a vosotros porque vosotros me habéis amado. ¿Están acá? Qué lindo, ¿no? Vamos a brincar ahí para terminar el capítulo 16, el versículo 33, Marisa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora miren la importancia de todo lo que enseñó Jesús al final del capítulo 16. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús no dijo que tú ibas a ser feliz, pero dentro de esa tristeza vosotros estaréis llenos de gozo. Dice, en el mundo tendréis problemas, tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, grandes tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo venció la muerte. Jesucristo nos dio vida eterna y nos dio una vida para que la vivamos en abundancia en esta tierra, en esta vida. Amén. Por eso es la importancia de conocer estas 7 cosas: la unión, el amor, el trabajo en unión, el crecimiento, la dependencia de Dios, la palabra del Señor. Como siempre les he dicho, en la iglesia podemos tener ministerio de todas las cosas. Podemos tener ministerio de intercesión, podemos tener ministerio de oración, podemos tener ministerio de alabanza, podemos tener ministerio de todo, ministerio de sanidades, ministerio de muchas cosas. Pero si no tenemos el ministerio de la palabra, estamos fritos como un pollo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra, y el más importante de todos es el Espíritu Santo. Amén. Qué lindo. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 38. Esto fue un estudio más o menos de Juan, pero acelerado, un estudio acelerado. Ahora vamos a ir atrás un poquitico antes de llegar a esta parte del corazón. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, el que cree en mí, desde su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos con los capítulos que estábamos enseñando? ¿Qué les dijo? Vosotros habéis estado conmigo desde el principio, por eso el Espíritu Santo dará testimonio de mí entre vosotros. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ayer le enseñé al hermano Byron. Cuando Jesús dijo esto, ni siquiera el Nuevo Testamento estaba escrito. Estaba hablando Jesús de las Escrituras. Estaba hablando del Antiguo Testamento, no estaba hablando ni del Nuevo. ¿Están acá? Amén. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Escuchen, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era como las 6 de la tarde. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Escucha esto, el don de Dios es el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría, ¿qué? Agua viva. ¿Cuántos quieren esa agua viva? Yo quiero esa agua todos los días de mi vida. No puedo vivir sin esa agua. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla, el agua del pozo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ni vendrá aquí a sacarla, porque el agua que yo le daré saltará en él. ¿Para qué?
para vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a depender de Jesús y a recibir las enseñanzas de nuestro Señor amado, es como único tú puedes experimentar la verdadera, escuchen esto, la verdadera claridad y el verdadero propósito de la salvación y la vida eterna. Si no es así, nosotros estamos fritos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El agua que Jesucristo nos da es un agua que salta para vida eterna. Y el que bebe de ella, Jesús dijo, nunca jamás en su vida volverá a tener sed, ni vendrá aquí para tomar agua y saciarse. Amén. Jesucristo estaba hablando de asuntos espirituales. Qué lindo es el Señor. Y para cerrar y terminar con esta enseñanza que el Señor nos está dando hoy, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Después que Juan enseña todas estas cosas lindas de parte de Dios, el apóstol Pablo enseña un misterio acerca de la iglesia. Dice eso, acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la importancia de lo que acabamos de aprender hoy. La unión, el amor, el trabajo, la palabra. ¿Entienden eso? Capítulo 4 de Efesios, versículo 1, Marixa. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para un momentico. Solícitos en guardar ¿la qué? La unidad. ¿Qué hablamos acerca de la importancia de una de las enseñanzas de Jesús? La unidad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 13:35? ¿Qué dijo? Permaneced. ¿Qué dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué? Unos a otros. ¿Qué es eso? Unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es la unidad humana, es la unidad que provee ¿quién? El Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿en el vínculo de qué? De la paz. ¿Qué dijo Jesús en las enseñanzas que leímos de Juan? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿sigue Marisa? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para un momentico. Entonces, fíjense que solamente en estos 6 versículos que acabamos de leer está toda la enseñanza de las 7 enseñanzas más importantes del Señor Jesucristo. ¿Que son cuáles? ¿Qué dije que eran? La unión, el amor, el trabajo, el crecimiento, la dependencia de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Sigue Marixa? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que el que bajó a la tierra, a la tumba, es el mismo que subió al cielo para llenarlo todo. Quiere decir que cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos llenó completo. Dice la palabra que Él no da el Espíritu por medidas. ¿Cuántos dicen amén? Él cuando lo da, te lo da completo, para que su gozo sea cumplido en tu persona. ¿Cuántos están acá? Dice, mira lo que dice el versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ni por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con las
las artimañas del error. Y aquí te lo quiero dejar. Aquí vamos a cerrar. Escuchen esto. Pablo en este capítulo 4, en los primeros versículos, hasta lo que leímos, nos muestra claramente cuál es el propósito de estas 7 enseñanzas de Jesús. El vínculo perfecto de la unidad en el Espíritu, una fe, una esperanza, un padre, un hermano, un solo hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? Lo que predicamos hoy, lo que predicó Juan, lo que escribió Juan en el capítulo 14, 13, 14, 15 y 16. Y para que te vayas más alimentado, para que te vayas más crecido, el capítulo 17 de Juan es la oración que Jesús hizo al Padre para que todo lo que enseñó de los capítulos anteriores sea cumplido sobre sus discípulos. El capítulo 17 de Juan es una oración que Jesús hace al Padre acerca de todo lo que enseñó anteriormente para que sea cumplido en nuestras vidas.